Por favor, señores concejales, se ubican en las bancas. Dale un abrazo. Sí. Bueno, señores concejales, por favor, en la banca. Bien. La concejal de Audizano está en la sala. ¿No? Ahí. Siendo las 20:35, abrimos la sesión especial citada para el día de la fecha, con ausencia con aviso del concejal Lama. Invito a la concejal Di Pasquale a izar el pabellón nacional. Se van a leer la convocatoria, el decreto de convocatoria y la convocatoria. Vista la nota presentada por los señores concejales solicitando sesión especial y considerando que la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé las facultades de convocar a sesión especial, artículo 68, inciso cuarto. Por ello, el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Pinamar, en uso de las facultades que le son propias, decreta: artículo primero, convóquese a los señores concejales a sesión especial a celebrarse el día 3 de julio de 2012 a las 20 horas a los efectos de tratar el siguiente orden del día. 1. Intimación al señor Intendente Blas Antonio Altieri e intimación al concejal Hernán Muriale, proyecto de decreto. Artículo segundo, comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese a registro oficial, cumplido, archívese. Bien. Concejal Vidal. Sí, gracias, señor presidente. Solicito someta a decisión de la Asamblea el tratamiento sobre tablas de un decreto que se ha elaborado en función de la presentación hecha por el concejal Muriale a este cuerpo. Sí, gracias, señor concejal. En realidad los dos decretos que se van a leer están relacionados con el mismo tema, distintos aspectos, pero vamos a abarcar el mismo tema. Así que vamos a pasar entonces... si es una sesión especial se puede tratar nada más que el tema en cuestión y... Es el mismo tema, es el mismo tema. Estoy diciendo es el mismo tema, consejero. ¿Está citado? ¿Quiere que le leamos de vuelta la convocatoria? El decreto. Artículo 1. Convóquese a los señores concejales a sesión especial a establecer a celebrarse el día 3 de julio del 2012 a las 20 horas a los efectos de tratar el siguiente orden del día. Punto 1. Intimación al señor Intendente Blas Antonio Altieri e intimación al concejal Hernán Muriale, proyecto de decreto. El mismo tema. Bien, entonces pongo... No hace falta poner esa puntuación. Directamente vamos a pasar a leer el... ¿Usted prefiere votarlo? Yo prefiero porque la Asamblea es soberana, señor presidente. Bueno, ponemos en consideración entonces el pedido hecho por el concejal Mirabli del tratamiento del... Alberto, si vamos a hacer votación que sea nominal. ¿Cómo no? Si tenemos que votar el tratamiento de otro tema, ya está fuera del orden. Es el mismo tema, señor concejal. Quiero que quede claro que está fuera del Perfecto, orden. queda registrado en el acta. Entonces, ponemos a votación, si se trata sobre tablas, lo peticionado por el señor Vidal. Lo que esté por afirmativa, vamos a hacerlo en forma nominal, el pedido del concejal Paso, concejal Baldini, concejal Vidal, concejal Perfetti, concejal Di Pasquale, concejal Taurillano, concejal Ávila, concejal Paso,
Concejal Moriali. Negativo. Negativo. 8 a favor y 1 en contra. Pasamos entonces a la consideración del decreto previsto en relación con el señor Visto el expediente de referencia número 1468 del 2012 y considerando que el Consejo Deliberante de Pinamar, mediante decreto número 2290 del 2012, de fecha 4 de junio de 2012, suspendió preventivamente al señor Intendente Blas Antonio Altieri, que el señor Intendente Blas Antonio Altieri solicitó a la Suprema Corte de Justicia el dictado de una medida cautelar para que quite efecto la decisión del Consejo Deliberante que lo suspende en el cargo de Intendente, la que terminó por el número de causa B-72.021, que la Corte Suprema de Justicia con fecha 27 de junio del 2012 dictó resolución interlocutoria rechazada la medida solicitada por el señor Intendente Altieri y que en consecuencia confirmando la suspensión dispuesta por este Consejo Deliberante. La sentencia de la Suprema Corte se dictó por unanimidad con voto de 4 señores jueces sin que ningún voto en contrario, que al ser ejecutorio el decreto número 2290 se dispone la suspensión del señor Intendente. Este Consejo Deliberante por resolución 988 del 2012 instó al concejal Hernán Murial a que cumpla con los deberes que le impone la normativa vigente y para ello se presente en sede del Departamento Ejecutivo con el fin de asumir dicha función, conforme al dispuesto por los artículos 249 y concordante del Decreto Ley 6.769 de 1958, Ley Orgánica de las Municipalidades, que el concejal Hernán Muriales, por el artículo 15 del Decreto Ley 6.769 de 1958, Ley Orgánica de las Municipalidades, es el reemplazante legal del señor Intendente Blas Antonio Altieri, hoy suspendido preventivamente por resolución de este Honorable Consejo Deliberante, que en fecha del día 29 de junio de 2012 el señor concejal Hernán Muriales efectúa la presentación ante este Honorable Consejo Deliberante en la que alega no puede cumplir con la conducta que le fue instado desde este cuerpo deliberativo. No ha sido notificado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que lo relevante no es la notificación que pueda tener este Consejo Deliberante, sino que tenga el señor Intendente. Y este se notificó personalmente el 27 de junio del 2012, que sin perjuicio de lo expuesto por el presidente del Honorable Consejo Deliberante se notificó de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia con fecha 2 de julio del 2012, lo que se toma abstracto todo debate sobre cuestión planteada por el señor concejal Muriales y deja sin efecto el obstáculo formal por él planteado, que el concejal Muriales, en su escrito, también alega otro obstáculo para asumir su deber legal de reemplazar al señor Intendente hoy suspendido, que es lo que a su criterio alega la sentencia de la Suprema Corte de Justicia rechaza la medida cautelar solicitada por el señor Intendente Blas Antonio Altieri. Se encuentra suspendida por la interposición de los recursos extraordinarios federales que se encuentran a la fecha pendiente de la admisibilidad. Invoca para ello la doctrina de la causa Carrefour. Que el señor concejal Muriales incurre en un error, ya que la causa Carrefour se aplica a sentencias definitivas y no a medidas preventivas, que la inteligencia de la Suprema Corte de Justicia Provincial ha dado a sus fallos en materia de conflictos de poderes expresa que la decisión prevista en el artículo 261 del artículo 6.769 de 1958 debe ser adoptada en una forma no automática, sino atendiendo a su naturaleza, que es la que debe ser una medida cautelar. Causa Marchi B 71.264, Regueiro B 69.080.
que la causa Carrefour citada por el señor concejal Muriales debe ser interpretada por la inteligencia señalando en su apartado anterior, y es una regla de derecho consolidada, que los recursos presentados en el ámbito cautelar no produce efectos suspensivos sobre ellos, que no debe confundirse la no ejecutoriedad de la medida suspensiva, artículo 63 del decreto ley 6.769 de 1958, ley orgánica de las municipalidades, con el dictado de una medida cautelar, artículo 261 del decreto ley 6.769 de 1958, ley orgánica de las municipalidades, por lo que porque la no ejecutariedad de las medidas suspensivas dura solamente hasta la Suprema Corte de Justicia Provincial resuelva hacer lugar a dicha medida cautelar, que en el caso de rechazar la Suprema Corte de Justicia Provincial el pedido cautelar, la medida suspensiva dispuesta por el Consejo Deliberante es ejecutoria y debe ser cumplida definitivamente. Que a todo evento, la excepción relativa de la suspensión de la decisión del Consejo a efectos de la interposición del recurso extraordinario más allá de la sin razón es dispositiva del señor Intendente, quien puede o no argumentarla, que el señor Intendente puede allanarse a cumplir la medida suspensiva y dejar su cargo, que en razón de ello no corresponde al señor concejal Muriales sustituir la voluntad de la decisión del señor Intendente, por lo que debe presentarse ante el Departamento Ejecutivo a fin de asumir su cargo, y en su caso, si el señor Intendente ofreciera resistencia, levantar la correspondiente acta. Así, el señor concejal Muriales, como integrante de este cuerpo, debe cumplir sus disposiciones o, en su caso, ocurrir por las vías legales que considere pertinente, pero no pretender sustituir la decisión del señor Blas Antonio Altieri. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Pinamar resuelve: sanciónese el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Rechácese las consideraciones efectuadas por el concejal Hernán Muriales en su escrito con fecha 29 de junio del 2012, presentando ante este Honorable Consejo Deliberante por improcedente. Artículo 2. Íntese al señor concejal Hernán Muriales a dar cumplimiento con las resoluciones dictadas por este Honorable Consejo Deliberante, así como resolución 988 de 2012 con fecha 28 de junio de 2012. Artículo 2 de forma. Bien. Esta consideración de los señores concejales. Pasamos a votarla. Lo que esté por la afirmativa. Estamos votando. Pero si... le ruego que haga más rápido, concejal. Pregunté dos veces, miré, no, nadie se encontró. Está bien. Te dan la palabra, señor Muriales. Quería preguntarle, señor presidente, si aparte de esto que se leyó, que no era lo que estaba previsto en el orden del día, se va a tratar el otro proyecto antes que nada, que se había presentado. ¿Usted quiere modificar el orden de la sesión, señor concejal? No, estamos tratando un proyecto que está en el orden del día y que lo acabamos de leer. ¿Es el único entonces? No, hay otro más. No me cierra. ¿Usted quiere decir la palabra por otro tema? Sí, no, es el mismo tema. Quería hacer una aclaratoria con respecto a las consideraciones que se hacen en este proyecto, donde se habla de que yo quiero sustituir la voluntad del señor Intendente, y no es así, de ninguna manera. La interpretación de la ley deben hacerla los jueces a través de sus fallos. Lo que yo considero en forma personal es que existe un recurso presentado por el señor Intendente ante la Corte, recurso que fue aceptado, del cual se le dio traslado y se notificó hoy en día al Consejo Deliberante, que según la jurisprudencia que he tenido dentro de mis limitaciones, porque mi título no es en abogacía, sino soy contador, que yo tengo,
infiero que la interposición de este recurso, la sola interposición de este recurso tiene carácter suspensivo. Y yo no asumo la conducción del municipio porque considero que estaría violando la ley. Porque si hay un intendente en funciones que intenta ser removido, donde hay una sentencia en la Corte Suprema de la provincia que fue apelada mediante el recurso extraordinario federal, y hay muchísima jurisprudencia tanto de la Corte Provincial como de la Nacional, donde dice que la sola interposición del recurso limita la aplicación de la sentencia de la Corte, esta sentencia no tiene hasta ahora ninguna validez. Esa es mi postura y quiero que quede claro y que conste en las actas lo que estoy diciendo. Existen muchísimos, infinidad de casos. Casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo 300 del tomo 342, fallo 3599, donde dice que la interposición del recurso extraordinario federal suspende la ejecución del pronunciamiento impugnado hasta tanto el tribunal se expida con respecto a su concesión o denegación. Ni siquiera entra en el aspecto de que se haya entrado a considerar, y muchísimo más que perderíamos mucho tiempo en nombrarlos. Así que creo que la medida más sana en este aspecto sería que desde este Consejo Deliberante consultemos, vayamos en consulta a la Corte de Justicia y pidamos que nos aclare si esta sentencia está vigente o no. Simplemente es eso. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Paso. Me he tomado el trabajo de estudiar casos como los que plantea el señor Muriale, en los cuales son medidas cautelares que se han pedido a la justicia las ha otorgado y después siguen su curso natural, y como medida cautelar otorgada en sí misma y medida cautelar devolutiva cumplen con esta función. Esta medida cautelar que hace referencia el concejal Muriale, que presentaba en el fuero federal, no es suspensiva, es devolutiva. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es una diferencia muy grande. Cuando tenemos una medida cautelar, un amparo, son todas medidas devolutivas. Yo lo solicito al juez, el juez le da traslado, hace su fallo en donde da cabida o no a lo pedido por la parte que se siente damnificada, y cuando le hace la devolución le dice que se da lugar o no a su medida cautelar o a su amparo. Si se le da lugar a esa medida cautelar, lo que se está haciendo es, a partir del momento en que se le da el amparo o la medida cautelar en adelante, está protegido en derecho contra lo que litiga. Eso es una medida cautelar devolutiva. Yo la solicito, pasa un tiempo y después el juez me falla a favor o en contra. La medida suspensiva es diferente. La medida suspensiva es una forma que tiene la ley en la cual se dan los mismos derechos que una devolutiva, pero con el solo hecho de presentar el escrito, no con el hecho de analizarlo y después resolver. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra para que uno sea devolutiva y otra sea suspensiva? Una muy grande. Las suspensivas, como tienen un carácter legal tan fuerte que por el solo hecho de presentarse a la justicia me brinda un amparo o una cautelar, que después determina si está bien o mal dada, pero por el solo hecho de presentarla suspende y me garantiza mis derechos, o los derechos que yo estoy considerando que me están siendo imputados ilegalmente, esa medida está en la ley y está específicamente en los casos en la ley. La misma ley que dice que recurso es suspensivo y aquellos recursos que no sean suspensivos son devolutivos. Lo que nosotros, y las referencias que hace el señor Muriale, son a fallos de otra índole. Son a fallos de medidas cautelares que se han aceptado en su momento y después han ido subiendo en los diferentes tratos de los diferentes fueros, y después pueden tener a favor o en contra, pero por el simple hecho de haberse dado en su momento
medios, como pasa